Hermanos, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha claro? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19. Génesis 19. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 26. Génesis 19, del versículo 15 al versículo 26, nos ponemos todos de pie para leer la santa palabra del Señor. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. El versículo 16 dice: y deteniéndose él. Y esa parte es la que quiero que meditemos en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros, que tú has inspirado y que tú has preservado hasta nuestros días, Señor. Así que te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró esta porción nos ilumine en esta mañana para el entendimiento de ella y la aplique a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, las Sagradas Escrituras que fueron escritas para nuestra instrucción contienen luces de advertencias, al igual que modelos a imitar. Nos muestran ejemplos que debemos evitar, al igual que ejemplos que debemos seguir. En la serie que hemos estado viendo ya por casi 2 años sobre las crónicas entre Dios y su pueblo, hemos visto ambos casos, ¿no? Ejemplos a imitar como David y ejemplos a evitar como Saúl, por ejemplo. Entonces las Escrituras nos hace eso en todas sus páginas. En todas sus páginas nos muestra ejemplos a imitar y ejemplos a evitar. Ahora, Lot, y es el personaje que estamos estudiando hoy, aunque esta no hace parte de la serie de las crónicas de Dios y su pueblo, pero sí de la serie de santidad. Y Lot ha sido puesto para nosotros como una luz de advertencia para toda la iglesia de Cristo. Por eso este sermón se titula Lot, una luz de advertencia. Una luz de advertencia para nosotros. El autor nos presenta su carácter en 2 breves palabras. Dice: deteniéndose él. Deteniéndose él. El versículo 16 de Génesis 19. Deteniéndose él, es decir, se detuvo. ¿Quién es este hombre que se detuvo? El sobrino fiel, el sobrino del fiel Abraham. ¿Y cuándo fue que se detuvo?
la misma mañana en que Sodoma iba a ser destruida. ¿Y dónde se detuvo? Dentro de las paredes de la misma Sodoma, la misma ciudad que iba a ser destruida. ¿Y ante quién se detuvo? Ante la vista de los 2 ángeles enviados para sacarlo de la ciudad. Incluso en ese momento se detuvo. Vamos a ver este sermón prácticamente en 4 puntos. Lo que Lot era en sí mismo, primero. 2, lo que el texto ya citado dice de su comportamiento, que se detuvo. 3, las razones por las cuales quizás se detuvo. Y 4, ¿qué clase de fruto dio el hecho de que se detuvo? Hermanos, yo espero que el Señor en esta mañana nos hable a través de esta porción de las Escrituras. Así que vamos a hacer nuestra oración que tenemos en nuestra liturgia. Vamos a orar por la palabra. Oramos. Guíanos con tu palabra, ilumina nuestros corazones de tal manera que no reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcamos en su concupiscencia. Danos la fuerza en el poder de tu gracia, para que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Amén. Entonces vamos a establecer este principio primero en nuestra mente. Si seguimos la santidad, no debemos detenernos. Si seguimos la santidad, no debemos detenernos. Veamos el primer punto. ¿Qué era Lot? Hermanos, Lot es una luz de advertencia para nosotros. Lot era un creyente verdadero. Era un convertido. Era un auténtico hijo de Dios. Era un alma justificada. Era un hombre justo. Ahora, nadie piense que esto es solo mi opinión particular o una mera fantasía mía o una noción que no tiene fundamento bíblico. El Espíritu Santo ha colocado el asunto para que esté libre de toda controversia, llamándolo justo y recto. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, para establecer este principio de que el hombre del que vamos a hablar hoy era un hombre justificado, era un hombre salvo. Segunda de Pedro 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Y libró, hablando del juicio que recibió Sodoma y Gomorra, dice, y libró al justo Lot, el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos ha dicho que este era un hombre justo y recto. Si el apóstol Pedro no hubiese dicho esto, posiblemente dudaríamos de su salvación y lo veremos en un momento. ¿Por qué? Primera advertencia, o primera evidencia más bien, de que este hombre era un hombre justo. Él vivía entre hombres impíos, nos dice el apóstol Pedro, que viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos y la maldad a su alrededor, y aún así, él mismo no era impío. Vivía dentro de hombres impíos, pero él mismo no era impío. Ahora, para ser un Daniel en Babilonia, para ser un Abdías en la casa de Acab, un Ahías en la familia de Jeroboam, un santo en la corte de Nerón y un hombre justo en Sodoma, hermanos, uno tiene que tener la gracia de Dios. Sin su gracia sería imposible ser un hombre justo en medio de un contexto como ese. Sin su gracia sería imposible ser como alguno de estos hombres en las Babilonias en las que vivimos. Una segunda evidencia, nos dice el apóstol Pedro, es que veía a los prevaricadores, se contrariaba por lo que veía a su alrededor, se sentía herido, se sentía triste, dolorido y lastimado ante la presencia del pecado a su alrededor. Esto era sentirse como el santo David, quien dice, veía a los predicadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Salmo 119,
158. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Salmo 119, 136. Así que esto era sentirse como San Pablo, quien dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por amor a mis hermanos, quienes no se han convertido, quienes no han creído en Cristo. Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3. Así que nada puede ser la razón de esto, de por qué este hombre puede permanecer firme en medio de esta civilización impía, sino la gracia de Dios. Y una tercera evidencia es que se nos dice que él afligía cada día su alma justa. No sucedió que se hizo indiferente o que se entibió ante el pecado a su alrededor, como sucede con muchos de nosotros. La familiaridad y el hábito no le quitaron el filo a sus sentimientos, como sucede con demasiada frecuencia en nosotros. Para muchos es un shock y un susto ver por primera vez la iniquidad alrededor, pero al final nos acostumbramos tanto que luego la vemos con bastante apatía. Y esto es así especialmente para los que viven en grandes ciudades o los que viajan alrededor del mundo, ¿no? Estos a menudo terminan siendo indiferentes al hecho de que no se observe el día del Señor, por ejemplo. De que el día del Señor se convierta en el día del fútbol. Y a muchas otras formas de pecado, pero no fue así con Lot. Y también esto es una gran señal de la realidad de la gracia de Dios. Así que así era Lot. Estamos hablando de un hombre justo y de un hombre recto, un hombre sellado como heredero al cielo por el Espíritu Santo mismo. Ahora bien, recordemos que un cristiano auténtico puede tener muchas manchas, puede tener muchos defectos, puede tener muchas debilidades y aún así ser un cristiano auténtico. Así que no despreciamos el oro porque está mezclado con la escoria. No le quitamos valor a la gracia porque está acompañada de mucha corrupción. Lot era un hombre justo, pero Lot va a pagar caro el detenerse. Pero no se olvide, Lot era un hijo de Dios. Ahora veamos en segundo lugar el comportamiento de Lot. ¿Qué nos dice el texto que hemos citado inicialmente sobre el comportamiento del justo Lot? Hermanos, Lot conocía la condición aterradora de la ciudad en que se encontraba. El clamor de sus abominaciones había subido delante del trono de Dios. Y sin embargo, nos dice el texto que se detuvo, sabiendo que esa ciudad era impía. Lot conocía el juicio horroroso que estaba a punto de sobrevenir sobre todos los que moraban dentro de los confines de los muros de esa ciudad. Los ángeles le habían dicho claramente: Jehová nos ha mandado para destruir esta ciudad. Y sin embargo, se detuvo. Lot sabía que Dios era un hombre que Dios era un Dios que siempre cumplía sus promesas. Y si decía que iba a hacer algo, hermanos, era seguro que lo haría. Dios no miente. No podía ser sobrino de Abraham. No podía vivir mucho tiempo con Abraham y no tener conciencia de esto. No saber que Dios cumplía sus promesas y sus advertencias. Y sin embargo, se detuvo. Lot creía que había peligro porque fue donde estaban sus yernos y les advirtió, les dijo: levantaos, les dijo: salid de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad. Él sabía que venía juicio y sin embargo se detuvo. Lot vio a los ángeles de Dios esperando que él y sus familias partieran. Los ángeles estaban esperando que ellos partieran para derramar el juicio. Oyó la voz de estos ministros de ira retumbándole en los oídos para apurarlos. Le dijeron: levántate, toma a tu mujer, toma a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas con el castigo de la ciudad. Y sin embargo se detuvo. Así que Lot fue lento cuando debió ser rápido. Fue atrasado cuando debió ser adelantado. Fue demorado cuando debió estar apurándose, perdiendo el tiempo cuando debía estar aprovechándolo, y frío cuando debía ser ferviente. Ahora bien,
Por increíble que parezca a primera vista, hermanos, me temo que hay muchos entre nosotros muy parecidos al otro. Hay muchos hombres cristianos y mujeres cristianas hoy que son muy parecidos al otro. Hay muchos verdaderos hijos de Dios que parecen saber más de lo que llevan a la práctica. Como dice J.C. Wright, ven mucho más de lo que ponen por obra y se mantienen en ese estado por muchos años. Increíble que van a la distancia que van, dice, y después se quedan allí. Reconocen a la cabeza que es Cristo y aman la verdad. Les gusta la predicación profunda, coinciden con cada artículo de la doctrina cristiana cuando la oyen, las confesiones de fe, pero aún así hay algo imposible de describir que no es satisfactorio en ellos. Están haciendo constantemente cosas que desilusionan a sus pastores, a sus amigos cristianos más consagrados. Así que es asombroso que piensen como piensan, que crean lo que creen y aún así se queden frenados donde están. Decir, se detienen, como lo otro. Creen en el cielo y sin embargo poco parecen anhelarlo. También creen en el infierno y sin embargo poco parecen temerlo. Aman al Señor Jesús y sin embargo el trabajo que hacen por Él es poco. Aborrecen al diablo, pero a menudo parecen tentarlo para que se acerque a ellos. Saben que el tiempo es breve y sin embargo viven como si fuera extenso. Saben que tienen una batalla que librar y sin embargo aparentan tener paz. Saben que tienen una carrera que correr y sin embargo parecen quedarse sentados. Saben que el juez está a la puerta y que hay una ira venidera y sin embargo parecen estar adormecidos. Es sorprendente que sean lo que son y sin embargo no pueden llegar a ser nada más. ¿Y qué diremos de estas personas? Todos son hermanos y hermanas del otro. Se detienen. Estos son aquellos a quienes se les ocurre que es imposible que todos los creyentes sean muy santos y muy espirituales. Admiten que una santidad así es maravillosa, ¿sí? Les gusta incluso leer acerca de esa santidad en los libros. Incluso a veces les inspira ver a los demás con esa santidad. Pero no piensan que la intención es que todos deben aspirar a vivir de esa manera. Estos son aquellos que les da pavor tener que sacrificarse y rehuyen tener que negarse a sí mismos. Parece que nunca pueden aplicar el mandato de nuestro Señor Jesús de tomar su cruz, de cortar su mano derecha. No pueden negar que nuestro Señor usó esas expresiones, pero nunca le encuentran un lugar en su propia vida. Se pasan la vida tratando de hacer más ancha la puerta y más liviana la cruz, pero nunca tienen éxito. Estos son los que siempre están anhelando o están tratando de andar al ritmo del mundo. Estos son ingeniosos en descubrir razones para no separarse contundentemente del mundo y dar excusas convenientes para participar de diversiones cuestionables y para frecuentar amistades objetables. Un día su entusiasmo por el sermón predicado por un predicador impresionante casi los lleva a la histeria. Y al otro día están gozando por el pecado. Estos son los que no tienen el valor de luchar contra sus propios pecados, ya sea por la pereza, por la indolencia, por el mal carácter, por el egoísmo, por la impaciencia o lo que sea. Dicen que es por su salud, es por su temperamento, por sus pruebas o por su manera de ser. Es que su padre o su madre o su abuela eran así, por lo que están seguros que ellos no pueden remediar ese asunto. Y cuando uno los vuelve a ver después de más de un año, usted escuchará la misma historia. Pero todo puede resumirse en una sola oración. Son hermanos y hermanas del otro. Se estancan, se detienen. Así que veamos en tercer lugar
razones por las cuales Lot se detuvo. Consideremos ahora esas razones que pueden haber contribuido a que Lot se detuviera. Saber el origen de una enfermedad es un paso hacia su remedio. Aquel a quien la advierten de antemano, lo están armando, lo están alarmando. En primer lugar, hermanos, Lot tomó una decisión equivocada siendo muy joven. Hubo un tiempo cuando Abraham y Lot vivían juntos. Lot fue testigo de la fidelidad de Dios hacia Abraham. Vivían juntos y ambos eran ricos. Y como eran tan ricos, ya no podían seguir viviendo juntos. Tenían muchas propiedades, muchos animales entre sí, ya no podían convivir. Así que Abraham, que era el mayor de los dos, le dijo a Lot y le dio el privilegio de escoger las tierras que preferiría cuando se separaran. Nos vamos a separar, escoge tú las tierras donde quieres vivir. Le dijo lo siguiente: si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, entonces yo iré a la izquierda. Escoge tú a dónde quieres ir y yo haré lo contrario. ¿Y qué hizo Lot, hermanos? En Génesis 13 nos dice la Biblia que vio los valles del Jordán cerca de Sodoma. Eran ricos, eran fértiles y recibían abundante lluvia. Eran tierras buenas para pastar el ganado. Él tenía muchos rebaños y muchos ganados y los campos eran precisamente lo que requería para él. Y estas tierras fueron las que escogió sencillamente porque eran de riego para alimentar a todos sus animales. Estaba cerca de la ciudad de Sodoma. No le importaba. Los hombres de Sodoma, que serían sus vecinos, eran impíos, pero no le interesaba a él. Eran extremadamente pecadores ante Dios, pero a él no le incumbía eso. La llanura era rica, las tierras eran buenas. Él quería una región así para sus rebaños y sus ganados. Y ante este argumento, todos sus escrúpulos, todas sus dudas, si es que la tenía, desaparecieron. Así que él escogió por vista y no por fe. No le pidió consejo a Dios para que lo preservara de los errores, para que Dios guiara sus decisiones. Consideró las cosas temporales y no las eternas. Pensó en sus ganancias mundanas y no en la de su alma. Tuvo en cuenta solo lo que le beneficiaría en esta vida y olvidó la seria cuestión de la vida venidera. Hermanos, este fue un mal comienzo. Escoger un lugar sabiendo lo que hay en ese lugar. Pero en segundo lugar, Lot se mezcló con pecadores cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Al principio vemos que Lot fue viviendo cerca de Sodoma. Dice Génesis 13:12 que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, pero no vivía en Sodoma, vivía cerca de Sodoma. Pero la próxima vez que es mencionado en Génesis capítulo 14, versículo 12, nos encontramos ahora que está viviendo dentro de Sodoma. El Espíritu de Dios dice expresamente, moraba en Sodoma. Génesis 14:12. Así que dejó sus tiendas, renunció a sus tierras y ocupó una casa en las calles mismas de esta ciudad impía. Él sabía que era una ciudad impía. Ahora, el texto no nos dice la razón por qué él se mudó de cerca de Sodoma a vivir dentro de Sodoma. No lo sabemos. No sabemos ninguna situación que lo hubiese causado. Y estamos seguros de que no puede haber sido por mandato de Dios. Quizá a la esposa le gustaba la ciudad mejor que el campo a fin de poder formar parte de la sociedad. Quizá convenció a Lot que era necesario para beneficio de sus hijas, para que pudieran casarse y tener una vida más tranquila. Quizás las hijas lo instaron a vivir en la ciudad para poder tener amistades divertidas. Quizás a Lot mismo le gustaba la idea a fin de ganar más con sus rebaños y ganado. Pero una cosa es segura, Lot vivió en medio de Sodoma sin ninguna razón válida, no por mandato de Dios. Ahora, cuando el Hijo de Dios, es decir, nosotros, hacemos estas cosas que se han mencionado, nunca debe sorprendernos si a la larga recibimos malas noticias o tenemos malos resultados o recibimos malas noticias de aquellos que han hecho esto.
tome una decisión equivocada en la vida, una decisión no bíblica, una decisión que no haya puesto en manos de Dios, que no haya pedido la dirección de Dios, asiéntese innecesariamente en medio de un pueblo mundano y entonces estará en la condición más segura para perjudicar tu propia espiritualidad y para retrasarte en el camino a la eternidad. Es la manera de embotar, de insensibilizar los sentimientos sobre el pecado. Es la forma de apagar los ojos del discernimiento espiritual hasta que apenas puedas ver la diferencia entre el bien y el mal. Es la manera de darle al diablo terreno ventajoso en la batalla, de amarrar sus brazos en la lucha, de encadenar las piernas al correr, de secar la fuente de su fuerza, de quitarse su energía, de cortarse el cabello como lo hizo Sansón y entregarse a los filisteos, de arrancarse sus propios ojos, girar el molino en la prisión y ser un esclavo. Si alguna vez vas a estar a salvo de detenerte, no te mezcles innecesariamente con gente que sabes que no debes mezclarte. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuídate de no tomar una decisión como la de Lot. Si usted no quiere que el estado de tu alma sea seco, sea torpe, sea embotado, sea perezoso, sea estéril, pesado, carnal, estúpido o obtuso, cuídate de no tomar una decisión como la de Lot. Recuerda esto, hermano, cuando vas a escoger un lugar donde vivir o residir. No basta que la casa sea cómoda, bien ubicada, donde se respire aire puro, el vecindario es agradable, el alquiler o el precio es bajo y el costo de vida bajo también. Hay también otros factores para tener en cuenta. Debes pensar en tu alma inmortal. El entorno en la casa en la cual estás pensando mudarte te ayudará en tu camino al cielo. Se predicará el evangelio en las cercanías. Estar al alcance de las puertas del Cristo crucificado. ¿Tienes cerca un verdadero siervo de Dios que vele por tu alma? Le insto encarecidamente que si ama la vida, no pase por alto estas condiciones tan importantes. Cuando vamos a migrar a otro país, a otra ciudad, cuando hacemos eso, ponemos eso en manos de Dios. Es decir, lo primero que pensamos al migrar es, en ese lugar encontraré una iglesia bíblica en la cual congregarme, unos pastores que puedan realmente pastorearme, una comunidad con la cual pueda edificarme. ¿En eso es lo primero que pensamos o pensamos primero en la oferta económica, en el clima del lugar, en que si es del primer mundo, la hermosura, las fotos para el Instagram, para el Facebook? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando tomamos esas decisiones? Muchos migran a ciertos lugares donde no hay ninguna iglesia bíblica alrededor y lo último que les importa es eso. Y ese es el punto al que estamos apuntando. Cuida el lugar donde vas a vivir o residir. Recuerda esto cuando vas a escoger ese lugar. Recuerda esto también al escoger un llamado, una posición o una profesión en la vida. No basta que el sueldo sea alto, que el trabajo sea fácil, numerosos beneficios y muy favorables las perspectivas para ser ascendido, por ejemplo. Piensa en tu alma inmortal. ¿Prosperará o se retrasará? ¿Tendrás libre los domingos para congregarte? ¿Contarás con un día a la semana para tener comunión con tus hermanos? Por la misericordia de Dios, hermanos, tengan cuidado con lo que hacen, no tomen decisiones impulsivas. Cuídate de no tomar una decisión como la de Lot. Si tú estás soltero, recordemos nuestro sermón sobre Sansón hace varios meses. Si tú estás soltero o soltera, recuerda esto al escoger un esposo o una esposa. No basta con que te agrade su aspecto. No basta con que tengan los mismos gustos. Que sea una persona adinerada, que congenien en lo que piensa. Que haya afecto y cariño o que luchen juntos por tener un hogar cómodo para toda la vida. Se necesita algo más que esto. Hay una vida venidera. Piensa en tu alma inmortal.
¿Será impulsada hacia arriba con esta unión o atrasada hacia abajo por la unión que estás pensando o que estás planeando? ¿Será un matrimonio más celestial o más terrenal? ¿Será un matrimonio vivido más cerca de Cristo o más cerca del mundo? ¿Tu fe será cada vez más fuerte o cada vez más débil? Te ruego, hermano, por todas las esperanzas que hay en la gloria, que incluyas esto en tus cálculos. Decía Richard Baxter, piense y vuelva a pensar antes de comprometerse. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, en todas las escrituras, en ninguna página de las escrituras se menciona el matrimonio como una herramienta de conversión. El matrimonio no es una herramienta de conversión de incrédulos. En ninguna parte de las escrituras vas a encontrar eso. Así que cuídate de no tomar una decisión como la de Lot. Pero alguno puede pensar, el creyente no tiene nada que temer. Es una oveja de Cristo, nunca perecerá. No puede sufrir mucho daño. No puede ser que tales pequeñeces sean tan importantes. Tiene una buena teología de la justificación, pero no de la santificación. Bueno, puedes pensar esto, pero te advierto que si descuidas estos asuntos, tu alma nunca prosperará. Es cierto que el verdadero creyente no será echado fuera aunque se detenga, pero si lo hace, es inútil suponer que su fe prosperará. La gracia es una planta tierna. A menos que la valores y la cuides bien, pronto se debilitará en este mundo impío. El oro más brillante pronto pierde su brillo cuando se expone a un ambiente húmedo. Y por último, veamos el fruto de la vida de Lot. ¿Qué tipo de fruto produjo al final de cuentas el espíritu atrasado de Lot? No quiero pasar por alto este punto por muchas razones, porque no son pocos los que dirán, después de todo Lot era salvo. Lo acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 2. Lot era salvo, era un hombre justificado, llegó al cielo, en última instancia llegó al cielo. Después de un montón de palos, pero llegó al cielo. Y eso es todo lo que yo pretendo. Si llego al cielo, con eso yo me contento. Bueno, en primer lugar, Lot no hizo ningún bien entre los habitantes de Sodoma. Es probable que Lot haya vivido muchos años en Sodoma. Sin duda tuvo oportunidades preciosas de hablar de las cosas de Dios y de apartarse del pecado y de apartar del pecado a las almas, de exhortarlas a apartarse del pecado. Pero parece, por el testimonio de las Escrituras, que parece que no hizo nada de esto. No parece haber tenido ninguna influencia sobre la gente que vivía a su alrededor. No se pudo encontrar ni una persona justa en Sodoma fuera de las paredes de la casa de Lot. Ni uno de sus vecinos creía en su testimonio. Ni uno de sus conocidos honraba al Señor que él adoraba. Ni uno de sus sirvientes servía al Dios de su amo. A nadie de ninguna parte le importaba para nada su opinión cuando trató de contener su maldad. Ellos dijeron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de regirse en juez. Su vida no tenía ninguna influencia, sus palabras no eran escuchadas, ni su fe atrajo a nadie. Y de verdad no me extraña. Por regla general, las almas inactivas no le hacen ningún bien al mundo, ni traen mérito alguno a la causa de Cristo. Su sal no tiene sabor. Su sal no tiene el sabor suficiente para curar la corrupción a su alrededor. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:2, no son cartas conocidas y leídas por todos, aunque él pide que seamos cartas conocidas y leídas por todos. Segundo, Lot no ayudó a su familia, ni a sus parientes, ni a aquellos con los que se relacionó a ir al cielo. Hermanos, no conocemos el tamaño de su familia, no sabemos el tamaño de su familia, pero sabemos que tenía una esposa.
y que al menos tenía 2 hijas que partieron con él cuando salió de Sodoma. Posiblemente tenía más. Pero independientemente que la familia de Lot haya sido grande o pequeña, una cosa es perfectamente clara: no había ni uno entre ellos que temiera a Dios. Ni uno. Cuando habló a sus yernos, a los esposos de sus hijas, les advirtió que huyeran del juicio de Sodoma. ¿Saben qué dice la Biblia? Génesis 19:14. Pareció a sus yernos que se burlaban. ¿Qué palabras tan terribles son estas? Era como decir: ¿a quién le importa lo que usted diga? ¿Y qué de su esposa? Dejó la ciudad en su compañía, sí, pero no llegó lejos. No tenía la suficiente fe como para ver la necesidad de una huida apresurada. Dejó su corazón en Sodoma, como después los israelitas en el desierto van a dejar su corazón en Egipto. Ella dejó su corazón en Sodoma cuando comenzó a huir. No se quería ir de la ciudad, la amaba mucho. Mientras caminaban a espaldas de su marido, miró hacia atrás, a pesar de que se le había dicho que no debía hacerlo. Pero amaba mucho a Sodoma. Así que se convirtió inmediatamente en una estatua de sal. No pudo sacar de su corazón aquello que amaba, como los israelitas en el desierto. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Allá estábamos bien, allá estábamos cómodos. Eso parece que estaba rondeando ese pensamiento en la mente de la mujer de Lot. Amaba tanto a Sodoma que le dolió su destrucción, así que se convirtió en una estatua de sal. ¿Y qué de las 2 hijas de Lot? Escaparon, claro, pero solo para hacer la obra del diablo. Dice J.C. Ray. Escaparon, pero solo para hacer la obra del diablo. Se convirtieron en las tentadoras que condujeron a su padre a cometer una iniquidad. Emborracharon a su padre y se acostaron con él, a perpetrar el más inmundo de los pecados. Así que en suma, Lot parece haber estado solo aún en medio de su familia. No fue usado como un medio para conseguir que ni siquiera su alma se apartara de las puertas del infierno. Y no me extraña. Las almas que se detienen se ven a través de sus propias familias. Y cuando uno las ve de cerca, son despreciados. Si sus parientes más cercanos entienden solo una cosa de la fe cristiana, es la incongruencia del cristiano en la casa. Seguramente esos parientes piensan: si creyera todo lo que profesa creer, no viviría como vive. Qué terrible. Los padres de familia que se detienen rara vez tienen hijos consagrados. Los ojos del hijo absorben mucho más que los oídos. El niño siempre observará más lo que hacemos que lo que decimos. Así que en tercer lugar, Lot no dejó evidencia cuando falleció. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo más vivió después de su huida de Sodoma. No sabemos dónde murió ni cuándo. Tampoco si volvió a ver a Abraham. No sabemos de qué murió, ni lo que decía, ni lo que pensaba. Todo es un misterio. La Biblia nos cuenta de los últimos días de Abraham, de los últimos días de Isaac, de los últimos días de Jacob, de José, de David, pero ni una sola palabra acerca de Lot. La Biblia parece correr un velo a su alrededor. Hay un silencio doloroso acerca de los últimos días de su vida, de su final. Parece extinguirse como se extingue una lámpara, dejando tras sí un legado amargo. Y si no fuera porque el Nuevo Testamento dice explícitamente que Lot era justo, creo que de hecho dudaríamos de que Lot hubiera sido un alma salvada. Pero no extraña el final de su triste alma. El creyente que se detiene, que se mantiene pasivo, por lo general cosecha según lo que sembró. A menudo la muerte lo sorprende cuando está detenido. El final lo encuentra con poca paz. Llega al cielo, es cierto,
pero llega en malas condiciones, cansado, con los pies lastimados, con debilidad y lágrimas, en la oscuridad y en la tormenta. Como dice el apóstol Pablo, es salvo, aunque así como por fuego. Ahora, no me malentienda. No digo que todos los creyentes que no se detienen sean grandes instrumentos de provecho para el mundo. Sabemos que Noé predicó 120 años y nadie le creyó. El Señor Jesús no era estimado por su propio pueblo. Tampoco estoy diciendo que todos los creyentes que no se detienen sean el medio para que sus familias y parientes se conviertan. Muchos de los hijos de David, por ejemplo, el hombre conforme al corazón de Dios, eran impíos. Absalón, por ejemplo. Al Señor Jesús no le creían ni sus propios hermanos. Pero sí digo que es casi imposible no ver alguna relación entre la mala elección de Lot con el hecho de que se detuvo. Y entre que Lot se detuviera y el hecho de que no fue de provecho para su familia y para el mundo. Y creo que fue la intención del Espíritu Santo que lo viéramos. Creo que el Espíritu tuvo la intención de que fuera una luz de advertencia para todos los cristianos profesantes. Así que mi hermano, te encargo y te exhorto por todas las esperanzas del cielo, por todos los anhelos de gloria, que si quieres ser feliz, si quieres ser útil, no seas un alma que se detiene. ¿Quieres saber lo que estos tiempos demandan? Demandan que sacudamos las naciones, que desarraiguemos las cosas antiguas, que desbaratemos los reinos, que agitemos, inquietemos la mente de los hombres. Así que no te detengas. ¿Quieres estar preparado para la segunda venida de Cristo con sus lomos ceñidos, sus lámparas encendidas como las vírgenes y ustedes mismos decididos y preparados para encontrarse con Él? Entonces no te detengas. ¿Quieres disfrutar de tranquilidad en tu fe, sentir el testimonio del Espíritu en tu interior, saber en quién has creído y no ser un cristiano sombrío, quejoso, amargado, triste y melancólico? Entonces no te detengas. ¿Quieres disfrutar de una seguridad sólida de tu propia salvación en enfermedad y en tu lecho de muerte? ¿Quieres ver con los ojos de la fe al cielo que se abre y a Jesús levantándose para recibirte? Entonces no te detengas. ¿Quieres dejar el legado de grandes y amplias evidencias cuando partas? ¿Quieres que cuando te bajemos a la tumba estemos con una esperanza tranquila y hablemos sin ninguna duda de tu estado después de la muerte? Entonces no te detengas. ¿Quieres serle útil al mundo en tu época, en tu generación? ¿Quieres apartar a los hombres del pecado, llevarlos a Cristo, adornar la doctrina de Cristo y hacer que la causa de tu maestro sea atractiva? Entonces no te detengas. ¿Quieres conducir a tus hijos y parientes hasta el cielo y lograr que digan iremos contigo a donde tú vayas e impedir que sean infieles y que desprecien la fe cristiana? Entonces no te detengas. ¿Quieres tener una gran corona el día que Cristo aparezca y no ser la estrella más insignificante y pequeña en la gloria y no ser el último ni el menor en el reino de Dios? Entonces no te detengas. Oh, que ninguno de nosotros se detenga. El tiempo no se detiene. La muerte no lo hace. El juicio no lo hace. El diablo no lo hace. Y el mundo no lo hace. Por tanto, tampoco debemos hacerlo nosotros. ¿Hay alguien aquí que se siente detenido? ¿Hay algo en tu interior que te está susurrando en esta mañana? ¿Soy yo ese hombre? Entonces presta atención a lo que estoy diciendo. Tu alma no está en paz. Despierta y trata de mejorar. Si tú eres de los que estás detenido, de los que se detienen, acuda a Cristo inmediatamente para ser sano. Tienes que usar el antiguo remedio. Tienes que bañarte en la antigua fuente. Tienes que volver nuevamente a Cristo para ser sano. La manera de hacer algo es simplemente haciéndolo. Hazlo ahora mismo. No creas ni por un instante que tu caso es irremediable. No pienses que no hay esperanza
de que se avive lo que está dormido en ti, porque has estado por largo tiempo dormido. ¿Acaso no es el Señor Jesús el médico que cura todos los males espirituales? ¿Acaso no es el Señor Jesucristo? ¿Acaso no curaba todo tipo de enfermedades cuando Él estaba sobre la tierra? ¿Acaso no echaba fuera todo tipo de demonios? ¿Acaso no levantó al pobre Pedro y le puso un canto nuevo en la boca después de que hubo caído? Oh, no dudes, sino cree fervientemente que aún avivará su obra en usted. Solo vuelve a andar, confiesa tu necedad y ven a Cristo ahora mismo. Me invadieron el terreno. Hermanos, ¿saben quién no se detuvo? ¿Saben quién no se detuvo? Cristo no se detuvo. Cristo no se detuvo para salvarte a ti. Tú te puedes haber detenido, claro, pero Cristo no se detuvo para que tú seas salvo. Lot se detuvo mientras huía de la ira de Dios, pero Cristo no se detuvo mientras recibía la ira de Dios en tu lugar. Lot huía de la ira, mientras que Cristo iba en dirección hacia esa ira sin detenerse. Si tú hoy eres salvo, a pesar de que estás detenido, hermano, se debe a que Él no se detuvo para poner su vida por ti, en tu lugar. Así que si Él no se detuvo para salvarte a ti, ¿por qué tú no comienzas a correr nuevamente y vivir para Él? Hermanos, así como en los días de Sodoma, la ira de Dios va a ser derramada nuevamente en el futuro. La ira de Dios, como en los días de Sodoma, va a ser derramada nuevamente en el futuro. Y tu única esperanza hoy es que hay uno que no se ha detenido para que no caiga esa ira sobre ti. Gloria a Dios por Cristo, que no se detuvo por nosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas. Lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermano, oramos por la aplicación de la palabra. Danos, conforme a las riquezas de tu gloria, Señor Jesús, el ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior por medio de tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y podamos crecer en la comprensión de tu gran amor, y fortalécenos en el poder de tu fuerza. Líbranos de las tentaciones y de todo mal, para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén.